Entramos en tiempo de tertulia. André Temudo, responsable del negocio de distribución en España, Portugal y Andorra para BlackRock. André, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente. Victoria Torres, responsable de producto y análisis de Singular Bank. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí, iniciando este mes de febrero con menos nubarrones para una cosa y más para otra. Pero vosotros lo mejor, sobre todo en la parte de inversión. ¿Cómo veis la inversión en mercados emergentes en este 2021? Andrés, si quieres empezar tú. Vale, bueno, como empezaba otro día Domingo y Álvaro, que estaba escuchando y viendo aquí en la televisión, empezamos 2021 con luces y sombras, ¿no? Esta frase que estaba diciendo Domingo, ¿no? Por un lado, con un plan de vacunación peor coordinado de lo esperado y también con más contagios y nuevas cepas del virus, y por otro lado, con un escenario político parece que más despejado, ¿no? Dicho esto, para 2021 creemos que invertir en esta parte del globo en mercados emergentes tiene cada vez más sentido, ¿no? Y hay varias razones para decirlo, pero destacaría principalmente tres, ¿no? Por un lado, vivimos en un mundo con una gran proactividad de los bancos centrales en dotar las economías de más y más estímulos fiscales y monetarios que ayudan obviamente a mitigar episodios de volatilidad extrema, y esto sin duda que ayuda y mucho a las economías emergentes. Por otro lado, vivimos en un mundo donde 75% de la deuda soberana de países desarrollados te da un cupón negativo, y esto, por falta de otras soluciones, da un empujón a la deuda emergente que aún sigue con cupones atractivos. Y como última nota, destacaría que a medida que el mundo se vaya normalizando, será normal que los mercados emergentes se puedan beneficiar más por este carácter más cíclico que tienen. Entonces, estos factores apoyan nuestra sobreponderación en renta variable de mercados emergentes y la revisión al alza que hicimos en diciembre en deuda emergente también. Victoria, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros siempre decimos que cuando se habla de emergentes se habla de cosas muy distintas. Pues no es lo mismo hablar de Colombia que hablar de la región Asia-Pacífico. Nosotros en concreto estamos positivos con esta última región dentro del mundo de los emergentes. Y lo estamos por muchísimos motivos. Primero porque es una región que lleva muchísimo tiempo mostrando un gran dinamismo comercial, pero es que además solamente hay que tener en cuenta algunos datos. Si vemos algunas de las proyecciones que hay de entre el 2020 y 2025, se estima, por ejemplo, que la renta per cápita dentro de Asia-Pacífico se incremente de forma muy significativa con respecto a otros países desarrollados. Si cogiéramos solamente, por ejemplo, China, se estima que en este periodo de tiempo se multiplicará por más de 6 veces. Y en el caso de otros países, pues entre 2 y 4 veces, India 3,5. Y este crecimiento tan importante de la renta per cápita nos da una idea de que va a haber cada vez más personas que tengan unas rentas más beneficiosas, y esto evidentemente a su vez tiene muchísima repercusión para todas las empresas que van a operar en la región. Este es solamente uno de los motivos, después podríamos citar otros muchos. Es verdad que hay muchísima desigualdad, pero no todos han salido igual de fortalecidos o dañados de la pandemia. Hay algunos que posiblemente aceleren este dinamismo como consecuencia de la pandemia, y creemos que hay muchísimas oportunidades en esta región, pero como decimos, cuando hablamos de emergentes es muy importante ser selectivo porque no son iguales todas las regiones. Javier. Pues bueno, nosotros yo creo que 2020 ha confirmado algo que llevamos diciendo tiempo, ¿no? Y es que los emergentes han madurado, ¿no? Y lo hemos visto en la buena gestión que han tenido de la pandemia y también la buena gestión económica que han tenido. De cara a 2021, nosotros pensamos que el crecimiento se va a apoyar fundamentalmente en tres claves, ¿no? Una es la solvencia. A día de hoy los países emergentes son mucho más solventes de lo que lo eran en los años 90. Estamos hablando de que las reservas están en torno entre un 15 y un 25% del Producto Interior Bruto, cuando en los años 90 estaban en un 3 y un 10. Y eso hace que sean economías más fuertes, ¿no? Luego, el modelo de crecimiento. Ya no son economías que se basan en producir barato y exportar, sino que se basan mucho más en el consumo interno. Los datos que decía antes Victoria de renta per cápita pues van a ayudar a que cada vez haya más consumo interno en esos países, y también el desarrollo de sectores de crecimiento como la tecnología o las comunicaciones, ¿no? Y por último, la innovación. O sea, en estos países a día de hoy es donde más patentes se están produciendo a nivel mundial, que antes era Japón, Europa o Estados Unidos. Ahora son los emergentes los que están liderando la innovación. Entonces, en nuestra opinión, los emergentes ya han madurado y pensamos que están en un muy buen punto de partida para liderar el crecimiento mundial
en los próximos años. ¿Cómo ha afectado esta crisis del COVID precisamente a estos mercados? Hemos visto a China ya con crecimiento en 2020. Victoria, si quieres arrancar tú ahora. Pues les ha afectado de manera muy desigual y tendríamos, o sea, aquí en función de los datos que cogiéramos, las conclusiones serían muy diferentes. Por ejemplo, si cogemos el impacto que ha tenido también, volviendo a la renta per cápita, en China, ha sido muy inferior. ¿Por qué? Porque en estos países, en muchos casos, se han puesto menos medidas de estímulo de las que hemos visto en Estados Unidos, en la eurozona. Si estimáramos cuánto le ha impactado en renta per cápita, estaríamos hablando en China de cerca de 500 euros frente a los 4.700 que afectan la eurozona o llegando, superando los 6.000 euros de renta per cápita para cada ciudadano en el caso de Estados Unidos. Pero después hay que hacer un análisis muchísimo más profundo de cómo les ha llegado a afectar. Si lo miramos, desde luego, por comportamiento bursátil no ha sido el mismo, ni tampoco el impacto en la economía. Por ejemplo, en el caso de India, de Malasia, de Tailandia, ha habido un impacto muchísimo más grande que en otros países. Hemos visto cómo China ha sido el único país capaz de crecer. ¿Por qué le ha impactado más a unos que a otros? Porque depende mucho de cómo esté enfocada su economía. En aquellos países que estaban más ligados a las materias primas o sobre todo al turismo, como es el caso que decíamos anteriormente de Tailandia, le ha afectado de forma mucho más vertical. En cambio, otros países como Corea, como bien estabais diciendo anteriormente, que está muchísimo más ligado a tecnologías, precisamente han podido salir un poco más reforzados. Y en el caso de China, como hemos visto, pues ha crecido de forma sustancial. De todas maneras, también tendríamos que ver un poco más abajo cómo le puede llegar a afectar próximamente. ¿Por qué? Pues porque si al final hay debilidad en la economía mundial, esto tiene otras implicaciones y ya no solamente a nivel global, sino en la economía de estas regiones. Ponemos un ejemplo, si hay menos dinero a nivel global para inversiones que estos países necesitan de forma sustancial, evidentemente estas inversiones que se estaban acometiendo por parte de inversores extranjeros se van a reducir. Y luego ya si lo enfocamos de forma más local, puede tener otra serie de repercusiones. Por ejemplo, en estos países no se destina el mismo dinero a medicamentos ni a salud como en los países desarrollados. Y esto puede hacer que las necesidades se centren, pues por ejemplo, para aplacar el COVID, pero que se dejen de lado otro tipo de enfermedades. O, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con educación. Si no hay dinero, pues se va a destinar a las necesidades primordiales y educación se va a quedar un poco más retrasada y esto puede revertir algunas de las tendencias positivas que se habían visto en estos países en los últimos años. Javier. Bueno, yo creo que Victoria lo ha explicado muy bien. Quizás, bueno, pues sí, inicialmente ha tenido un impacto negativo en las economías, pero luego también lo que estamos viviendo es que estas crisis generan oportunidades, ¿no? Y han dinamizado determinadas tendencias que ya se estaban produciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, el comercio electrónico. Ha crecido muchísimo este año el comercio electrónico. Por otro lado, la inversión en infraestructuras de las nuevas, ¿no? Por ejemplo, en China ya hay 110 millones de suscriptores en tecnología 5G. Estamos hablando de un tercio de la población de Estados Unidos o un tercio de la población de la zona euro que todavía no tenemos el acceso a ese 5G, ¿no? Luego, el desarrollo de tecnologías, de aplicaciones, es decir, todo esto, energías renovables, pues ha hecho que haya haya una aceleración en esos motores de crecimiento que pueden ser muy buenos de cara al futuro. André. A ver, mucha cosa ya comentada por Victoria y por Javier, pero algunos temas más, ¿no? Lo primero, acabo de decir antes, ¿no? El incremento de la participación masiva de los bancos centrales, con mucho más estímulos fiscales y monetarios, y hace que gran parte de la deuda de estos países tenga rendimientos negativos, con lo cual más inversores se muevan mucho más hacia economías emergentes. El segundo punto, separando el mundo en dos sectores grandes, el manufacturero y el sector de servicios, lo que estamos viendo es que la manufactura ha vuelto a una casi normalidad y que, al contrario, los servicios siguen bastante parados. Justamente las economías emergentes son mucho más dependientes de la manufactura, cosa que ayuda a su economía a sacar cabeza, mientras que en países desarrollados, como en España, por ejemplo, somos muy dependientes de servicios y por eso nos llevará más tiempo a restaurar la normalidad. Y por último, este gran bloque emergente, el asiático, ¿no? Ha sido el primero en entrar y será también de los primeros en salir de la pandemia. El control, los confinamientos, los testeos que han tenido con países como China, Taiwán y Corea del Sur han sido bastante más efectivos que en países occidentales. Y luego también, por terminar un poco lo que Victoria decía, ¿no? La componente tecnológica, ¿no? Hace 12 años
las economías emergentes eran dominadas por compañías de recursos naturales como petroleras y a día de hoy la tecnología domina también estos mercados, lo que hace que estén mucho más preparados o mejor preparados que antes y creemos que estas tendencias están aquí para quedarse. André, ¿Asia es el mercado preferido de la inversión para este año, viendo su momento de recuperación? Sí, dentro del bloque emergente sí. O sea, muchos países asiáticos han sido más eficaces en la contención del virus y hasta más adelantados en el reinicio económico, como decía antes. La orientación tecnológica de la región le permite beneficiarse de las tendencias de crecimiento estructural. El continente asiático gravita mucho en torno a China y obviamente una recuperación de este gran país emergente beneficia principalmente a los países vecinos. También destacaría la mayor previsibilidad de la política norteamericana como un punto a favor de China y por lo tanto a Asia. Sin embargo, esta diferenciación de países es clave cuando miramos mercados emergentes. Existen vulnerabilidades significativas y gran parte del mundo emergente se enfrenta a desafíos de crecimiento estructural y aumento de niveles de deudas y vemos que esto conduce a una mayor dispersión en retornos y las divisas de países asiáticos. Pero estos países son soportados por fundamentales más sólidos y nos han enseñado una mayor resiliencia y obviamente con un dólar más estabilizado, incluso más débil, debería ser positivo para estas economías. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, como ha comentado Andrés, es una región que tiene muy buenos fundamentales, que al final es lo más importante para los inversores a la hora de invertir. Y un poco por ahondar en esto que estaba comentando de China, China estamos hablando de que es la segunda economía del mundo. Aporta el 16% del Producto Interior Bruto mundial, es el 8% de la capitalización. Sin embargo, solo tiene un peso muy bajo en los índices de referencia, solo pesa un 5%. Entonces, pensamos que es un país que debería de atraer capital en los próximos años. Además, es una economía que, como decía muy bien Andrés antes y también lo ha comentado Victoria, es una economía que depende cada vez más de sí misma y de su propio desarrollo, ¿no? Y además, a la hora de construir una cartera, pues puede tener mucho sentido, ya que tiene una correlación baja con los mercados desarrollados. Estamos hablando de una correlación de en torno al 0.6 y también tiene una correlación baja por estas dinámicas que decimos con respecto a los mercados emergentes, es decir, 0.8, 0.7. Entonces, eso hace que puede ser un buen diversificador y quizás tenga sentido en una cartera tener una parte de Asia, pero también tener una parte pura y exclusiva de China. Victoria. Pues poco que aportar porque andamos enganchamos con lo que habíamos dicho en la primera pregunta. Nosotros efectivamente estamos dentro de todos los mercados emergentes más positivos en la región Asia-Pacífico y precisamente dentro de nuestras carteras sí que tenemos una exposición directa al mercado chino por las razones que hemos apuntado. Pensamos que es un país que ha sido capaz de poner en marcha un mayor dinamismo que no solamente viene a raíz de la pandemia, sino ya anteriormente y, por ejemplo, uno de los aspectos que apoya la inversión en China son esos planes quinquenales que tiene y, de hecho, si nos fijamos en la región Asia-Pacífico, cómo han sido capaces durante esta etapa tan dura de la pandemia de llegar a cabo un acuerdo entre ellos para impulsar el comercio de la región. Es decir, que cada vez más dependen menos de otros países desarrollados y son capaces de organizarse para, pues, en un momento adverso, ser capaces de desarrollar entre ellos mismos una política comercial y teniendo en cuenta el tamaño de estos mercados, pues como decimos, creemos que es bastante interesante porque les hace menos dependientes del crecimiento y ahí están esos datos de descorrelación que tienen con respecto a la evolución de otros mercados. Victoria, ¿cómo creéis que va a afectar el mandato de Biden y el posible acercamiento a China, a todos estos mercados? Aquí de nuevo habría que diferenciar China del resto de emergentes. En principio la victoria de Biden debería ser positiva y así lo recogieron los mercados en general, no solamente los emergentes cuando se produjo, pero tendríamos que mirar región por región. ¿Qué factores podrían ser importantes
para los emergentes en global? Bueno, en primer lugar, como sabemos que va a poner en marcha una gran cantidad de estímulos, esto significa que el dólar podría mantenerse en niveles un poco más débiles. Y esto beneficia sin duda a los mercados emergentes por dos motivos. Primero, porque toda la deuda que tienen en dólares les resulta más fácil de repagar, y luego también porque cuando el dólar está débil, muchas veces lo que hacen los inversores es ir a otro tipo de mercados donde pueden encontrar rentabilidades un poco más altas, y esto le puede beneficiar. Y luego también, por otro lado, pensemos que va a ser una política menos belicosa. Hay que ver qué es lo que va a hacer en relación a China, que no parece que esté claro. Ya hemos visto como el primer mensaje sí que parece un poco continuista con Trump, en el sentido de vamos a intentar impulsar la economía de Estados Unidos, pero en general el hecho de que no vaya a haber tanto de conflicto a nivel comercial también puede ser positivo en general para todos los emergentes y también para China. Y luego también todas estas medidas de estímulo que va a poner encima de la mesa Biden, evidentemente contribuirán a un crecimiento mundial más fuerte, y esto beneficiará sin duda a los mercados emergentes y esperamos que también a China. Javier. Bueno, pues inicialmente los mercados han pensado que es positivo, y si echamos un poco la vista atrás, la verdad es que la relación entre la administración Trump y China pues no ha sido buena, ¿no? En el año 2018 estamos hablando que las tarifas estaban entre un 3 y un 8%, y por toda esta guerra de tarifas que ha habido se han ido hasta un 20%, lo cual ha sido negativo tanto para China como para Estados Unidos. Pero yo creo que no debemos olvidar de que estamos hablando de las dos economías más fuertes del mundo, ¿no? Estados Unidos o China, que tienen agendas que no tienen por qué ser comunes. De hecho, como ha comentado bien Victoria, Estados Unidos está muy centrada en crecer ellos, y además no solo eso, sino tratar de poner piedras en el camino de China a la hora de su desarrollo tecnológico, y además está tratando de influir a sus principales aliados, como puede ser Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, para tratar de evitar ese crecimiento. Y luego, por otro lado, pues China también tiene su agenda, donde está muy enfocada en la iniciativa del cinturón de nuevas carreteras que une a varios países en Asia, y que va a ser un motor de crecimiento no solo para China, sino para la región. Entonces, al final de todo esto, lo que nosotros esperamos para 2021 es que siga habiendo volatilidad en el mercado. O sea, no por la llegada de Biden va a tranquilizar la relación entre Estados Unidos y China. André, ¿qué recomendaciones de inversión nos dais para este 2021? Si habéis además rotado carteras, hacer algo contra el dólar. ¿Por dónde os estáis moviendo en BlackRock? Muy bien, pues y aquí empezando por temas emergentes, ¿no? Yo creo que aquí lo principal a la hora de invertir en mercados emergentes es diferenciar, ¿no?, los grandes bloques, LATAM o Latinoamérica, Europa emergente, África, Asia. Y obviamente que todo va a velocidades distintas, ¿no? Ya sabemos que nosotros estamos más positivos en Asia, pero principalmente en mercados emergentes yo creo que aquí la dispersión es tan grande y tan alta que es complicado a un inversor con un ordenador desde Madrid pues invertir de una manera más profesional. Con lo cual yo creo que aquí existen muchas oportunidades de ir de la mano de casas gestoras que se dedican a esto y que tengan obviamente recursos locales que conocen muy bien los mercados. Lo que voy a decir aquí no significa que yo creo que lo más correcto para un inversor debería ser consultar las opciones disponibles, ¿no?, con su asesor financiero, y eso sigo manteniendo, ¿no? Pero lo que vemos hoy en día, y si el año pasado, en 2020, recomendábamos y estamos recomendando pues, sectores tecnológicos y de salud, que seguimos también viendo muchísimo interés, creemos que pueden perder algún atractivo, ¿no?, este año debido a un cambio de las valoraciones y las expectativas de beneficios, ¿no? Los precios de las acciones no pueden subir eternamente, las vacunas y el fin de los cierres conducirán a la normalidad y pueden poner al descubierto algunas anomalías de valoración, ¿no? Hemos mantenido los valores de crecimiento y de impulso al tiempo que hemos cambiado progresivamente a los sectores que deberían beneficiarse de la normalización, que son valores financieros o valores relacionados con el ocio, ¿no?, cada vez menos apreciados o muy poco apreciados, y que han llamado nuestra atención últimamente debido a las bajas valoraciones y a la mejora de las perspectivas de beneficios. Pero en conclusión y en 10 segundos, somos pro riesgo también para 2021. Creemos que la economía va finalmente a poder recuperar en 2021. Eso puede dar un soporte a activos de riesgo como las acciones o como la renta variable. Y si dentro de la renta fija sí que somos positivos o vemos con mejores perspectivas pues, de deuda emergente, por ejemplo, como decíamos, tanto en divisa local como en hard currency, en dólar o en euro. Con lo cual, muy brevemente, es un poco nuestra idea de inversión, pro riesgo,
con cuidado, ser selectivo y obviamente consultar el asesor financiero porque mejor que nadie puede saber las opiniones de cada uno. Javier. Yo estoy de acuerdo con Andrés. O sea, lo primero, consultar al asesor, que seguramente es quien mejor puede recomendar el peso para tener emergentes en las carteras y cómo componer esa cartera. La oportunidad de inversión es muy buena por todo lo que hemos comentado de potencial de crecimiento, pero también es buena desde el punto de vista de valoración. Estamos hablando de que estos mercados cuentan con un descuento con respecto a, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, de en torno al 30%. Es decir, la oportunidad es buena. Y quizás, bueno, siempre tirar del comodín de la diversificación, ¿no? Hay que diversificar, quizás una idea de poder invertir en todos los emergentes y empezar a tener esta conversación que veo que Singular la tiene, ¿no? De tener China como parte de una cartera, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos ideas y como ha dicho antes André, confiar en aquellos que tienen recursos y capacidad de invertir en estos países. O sea, en un momento como el actual, donde no se puede viajar, es fundamental tener gente local que esté gestionando las inversiones en estos países. Victoria. Pues en el caso, nuestra filosofía, en el caso de la renta fija, la verdad es que estamos muchísimo más conservadores en esta parte, buscamos duraciones muy cortas, buscamos sobre todo alta calidad crediticia. En el caso de la renta variable, nuestra estrategia pasa por intentar encontrar aquellas temáticas de inversión que van un poco descorrelacionadas con el resto de los mercados. Si nos centramos ya en la inversión en emergentes, pues como hemos dicho antes, sí que tenemos exposición a Asia-Pacífico y sí que tenemos además específicamente exposición a China, es decir, mantenemos ambas. Pero a la hora de elegir un fondo que invierta en China o un fondo que invierta en Asia-Pacífico, lo que nos fijamos por debajo es en qué tipo de compañías se está invirtiendo y sobre todo lo que buscamos son compañías que puedan estar beneficiadas o sectores que puedan estar beneficiadas por la situación actual. Pues, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con disrupción tecnológica, lo que tenga que estar ligado al sector de la salud. Es decir, no simplemente coger un fondo chino que haya ido muy bien en el pasado, sino que además case bien con aquellas temáticas que nosotros pensamos que pueden ser las ganadoras en el medio y largo plazo. Muchísimas gracias, Javier, André, Victoria, por acompañarnos en esta tertulia para entender un poco más, sobre todo, en este caso, emergentes y poder orientar nuestras carteras. Gracias a los tres. Buen día y buen negocio.